Durante todo ese proceso, Lea estuvo buscando formas, orando al Señor, pero buscando formas de superar la amargura en sus fuerzas. Y solo cuando logró que en el proceso la gracia de Dios tomara control de su vida, Lea pudo superar la amargura. Y quiero que volvamos a leer el texto para que comprendamos, porque quizás algunos de nosotros en medio de la tristeza podemos experimentar eso. Cuando el Señor vio que Jacob despreciaba ¿a quién? A Lea. Era despreciada por su propio esposo. Hizo que ésta tuviera hijos, pero a Raquel la mantuvo estéril. Raquel era la mujer que Jacob amaba, después finalmente le dio también hijos. Lea quedaba embarazada y tuvo un hijo al que llamó Rubén, porque dijo: el Señor me vio ¿qué? Triste, por eso ahora mi esposo me amará. Y escuchen esto, ¿cuál era el propósito de Lea? Que el esposo la amara. ¿Dónde pensaba ella? Yo sé que si tengo un hijo tendré la felicidad, si me caso tendré la felicidad, si tengo este objetivo económico tendré la felicidad, si logro viajar a este lugar tendré la felicidad. Y Dios escuchaba la oración, pero había algo particular: Lea no lograba su objetivo. ¿Para qué quería Lea que el esposo la amara? Para superar el rechazo, el dolor, la amargura. Pero miren lo que continúa diciendo. Sigue diciendo el texto: después Lea tuvo otro hijo al que llamó Simeón, y entonces dijo: el Señor oyó que me despreciaban, tristeza, desprecio, y por eso me dio un hijo más. Si usted se da cuenta, es una mujer que está llena de tristeza, de desprecio, y está diciendo: por eso Dios me dio un hijo más. Versículo siguiente. Después, y otra vez tuvo un hijo al cual llamó Leví, porque dijo: ahora mi esposo se unirá a mí porque ya le he dado 3 hijos. Lea estaba desesperada. Yo como sea tengo que encontrar quien me dé la felicidad. Pero el último versículo dice al siguiente versículo, por favor. Dice: Lea tuvo a un otro hijo al cual llamó Judá, porque dijo: esta vez, ¿qué va a hacer? Alabaré al Señor. Después de esto dejó de tener hijos. ¿Y sabe por qué dejó de tener hijos después de esto? Porque llegó un momento donde se dio cuenta que ya no era una cuestión de si tenía esposo o no, de si tenía hijos o no. Había llegado un momento donde el dolor que había en su corazón había sido sanado por el Señor. Dios sabe por lo que tú has pasado. Dios sabe por lo que tú has tenido que enfrentar. Pero cuando llega un momento y experimentas la presencia de Dios, a partir de ese momento desaparece aquello que quizás se ha convertido en lo que te ha impedido experimentar y disfrutar la felicidad, en el dolor y en la amargura. Lea durante todo ese proceso estaba esperando y había puesto su esperanza y su mirada en alguien que pudiera realmente amarla. Lea había estado esperando que en su corazón quizás pudiera experimentar o vivir una realidad externa a una circunstancia. Algunas de las cosas que vivimos en nuestra vida quizás nunca van a cambiar. Algunas de las cosas que pases en nuestra vida quizás nunca se llegarán a realizar. Pero ¿qué quiere Dios? Que tu corazón esté libre de la amargura. La Biblia no dice que Jacob llegó a amar a Lea. La Biblia no dice eso. Pero escuchen esto tan curioso. Cuando Jacob murió, pidió que lo enterraran no al lado de Raquel, sino de Lea. Quizás a lo largo de los años terminó comprendiendo que había una mujer que lo había amado toda la vida, se había entregado por él, y quizás no lo había alcanzado a comprender. En algunos casos, quizás estaremos esperando que alguna circunstancia cambie, y esa circunstancia puede ser diferente. Compartía esto y voy a decirlo. Cuando les hablaba que el lunes tuve la oportunidad de compartir, yo estaba en una parroquia en el sector de Las Cabañas y estaba dando un tema, y cuando estaba compartiendo el tema, al final se me acercó una persona, y se me acercó una persona que no tenía el propósito de ir a ese lugar. Su corazón estaba con mucha amargura y desesperación. Cuando terminó el grupo, muchas personas se me acercaron
Inclusive el padre me pidió el favor de que si le daba el número telefónico quería invitarme a predicar, pero por alguna razón yo vi a esta persona y la vi con una angustia y una desesperación, literalmente su cuerpo temblaba. Y entonces en ese momento el padre estaba, yo le dije, regálame un segundito, yo hablo algo con el padre, me esperas afuera, voy a hablar contigo. Cuando terminé salí y me compartió una situación muy dolorosa, una situación que desde ese día hasta hoy he procurado orar y le he dicho, Señor, yo te pido que sanes el corazón de esta persona. Me dijo, tengo un dolor muy grande, me siento desesperado y no he sido capaz de superar algo que no sé cómo superarlo. Yo trato y quisiera hacerlo, pero me está costando. Y me compartió de lo que había vivido. Y no es fácil cuando tú tienes a un ser querido, a una hermana. Por algunas circunstancias esa hermana, 3 hijos, padres diferentes, pero el último compañero la asesinó, la apuñaló. Y quizás esa escena quedó grabada en su corazón y ha sido algo con lo que ha luchado. Y me decía, esto ha sido tan difícil, porque yo amo a mi esposa, pero no hemos podido quizás superar lo que de allí ha venido. Y yo quiero superar esto. Yo tenía solo unos minutos y oré y le dije, yo te pido un favor, el miércoles voy a estar le indiqué dónde era el lugar. Y yo le dije, yo te pido un favor, solo te pido que asistas. Solo te pido que asistas porque yo sé que Dios ha visto tu dolor y tu amargura. Yo sé que es difícil, pero Dios te va a ayudar. Y no solamente va a restaurar tu vida, va a ayudarte en tu matrimonio, va a ayudarte a superar. Yo compartía en el testimonio que los 3 primeros años de mi matrimonio fueron difíciles y que cuando estaba en ese momento las puertas se habían cerrado todas y que Dios empezó a hacer algo. Y yo no podría decir en qué momento exacto Dios dijo, la amargura se va. Lo único que pude entender era que así como en Lea, Dios fue haciendo gradualmente, fue un hijo, fue otro, y en cada momento de esos Dios fue tratando con la vida de Lea, hasta que un día llegó y se dio cuenta, mi felicidad no son los hijos, mi felicidad no es un esposo, mi felicidad eres tú, Señor, y por eso yo te alabo y te bendigo, porque durante ese tiempo Lea terminó comprendiendo que el amor del Señor no tiene fin, que los seres humanos fallan, que las circunstancias de la vida hoy pueden ser una y mañana pueden ser otras, que hoy te puedes levantar en tu vida pensando que todo está bien y te encuentras con la realidad de una crisis, de una tragedia, te encuentras con la realidad de que hoy te quedas sin trabajo, te encuentras con la realidad de que hoy las puertas se te han cerrado, te encuentras con la realidad de ir al médico y te dicen tienes una enfermedad quizás grave, una enfermedad terminal, te encuentras con la realidad de que un hijo tuyo está inmerso en las drogas, te encuentras con realidades tan tremendas y entonces dice, ¿qué puedo hacer en este momento? Y cuando encuentras eso, tu corazón que está desesperado, que está angustiado, se llena de amargura, pero Dios empieza a caminar contigo, a decirte, yo estoy a tu lado y mi amor no tendrá fin y yo tengo la bondad necesaria para ayudarte, y quiero que sepas que cada día voy a renovar mi misericordia día tras día. Y si sientes que hoy es un día difícil y no he podido superar esto que llevo un día y otro, y hasta me da pereza hablar de esto porque siempre parece lo mismo, siempre parece lo mismo, Dios dice, no importa, yo sé cuán grande es tu batalla y estaré caminando contigo día tras día, momento a momento, y te vas a dar cuenta de mi fidelidad, te vas a dar cuenta que aunque muchos te abandonen, que aunque muchos te fallen, yo voy a estar a tu lado y voy a estar y te voy a acompañar, aunque en ocasiones parezca que no avanzas absolutamente nada. Lea terminó alabando a Dios porque terminó dándose cuenta que el Señor la amaba, que era fiel con ella, y entonces olvidó su tristeza, su dolor, su desesperación, su amargura. ¿Quieres superar la amargura que hay en tu corazón? Sé que muchas cosas son injustas, sé que es injusto que una persona le quite la vida a otra de esa manera y deje 3 niños huérfanos. Sé que es difícil que haga una cosa de esta forma, quizás movido por los celos o no sé por qué, o por conflictos emocionales. Eso no es justo.
Y quisieras volver atrás el tiempo y cambiar esa realidad. Sé que es injusto que hayas hecho las cosas bien y un empleado, una persona te haya defraudado y te haya abandonado, y entonces estés ahora en una crisis económica. Sé que es injusto que te hayas esforzado por lograr algo y que otros que ni siquiera se esfuercen logren fácilmente las cosas. Sé que es injusto. No es fácil. Durante mucho tiempo mi esposa me hacía esta pregunta y me decía: ¿tú crees que seríamos buenos padres? Y le dije: sí. ¿Tú crees que tenemos un buen hogar? Sí. Y entonces, ¿por qué no tenemos hijos? ¿Por qué tú has orado para que otros tengan hijos y tienen hijos? ¿Y por qué nosotros no? Yo le dije: yo no te podría explicar esa ni otras preguntas más, pero sé una cosa, que Dios es fiel, Dios es misericordioso, que Dios es bueno. Y solo le pido a Dios que en mi corazón no brote la raíz de amargura. Estos días le decía a alguien: si me preguntas, en mi vida hay cosas que yo no he vivido y no sé si las viviré. Yo no he tenido la oportunidad que tú tienes de recibir a tu hijo cuando nació en tus brazos, de celebrarle su primer año de vida, de llevarlo a la guardería, de recogerlo. Yo no sé qué es eso, pero quiero decirte algo, que en medio de las circunstancias yo he visto que Dios ha dado la provisión para que eso que no tenga en mi vida no se convierta en una causa de raíz de amargura. Hay cosas que soñé toda mi vida de podérselas dar a mi madre, y soñaba, y ahora cuando quizás tengo posibilidades, mi madre está impedida físicamente, y algunos lugares que soñé que podría llevarla no la puedo llevar. Y entonces alguien diría: pero eso es frustración. Puede ser, pero he aprendido algo, que Dios es bueno, es misericordioso y que su fidelidad es grande. Y sé que quizás no tengo esas cosas como otros quizás no tienen otras, pero he tenido la fidelidad y la misericordia del Señor, y he sentido su paz y he sentido su consuelo. Y entonces cuando hoy miro y llego a mi casa, puedo decirle: Señor, yo te alabo y te bendigo, yo te doy gracias. Y muchas veces he sido herido y he sido lastimado, y he vivido cosas que son difíciles en mi vida. No tan difíciles como quizás otros hayan vivido, pero he vivido cosas difíciles. Y el regalo más grande de Dios no es que no me hayan lastimado. El regalo más grande de Dios para mi vida es que Dios ha venido a sanar mi corazón, ha venido a restaurar mi vida. No cambiará quizás el hecho que ocurrió, pero sí la lectura de ese hecho, porque Dios me ha dado una mirada distinta. Porque aunque mi tristeza, soledad, amargura y sufrimiento quieren hacerse presente, miro al cielo y le digo: Señor, tu amor no tiene fin, tus bondades no se han agotado, cada mañana se renuevan y grande es tu fidelidad. Y entonces me digo a mí mismo: Edison Vargas, confía en el Señor y espera pacientemente en Él, porque Él guardará tu corazón, porque Él restaurará tu vida, porque hará todas las cosas para tu bien, porque transformará tu llanto, tu tristeza, tu dolor y tu desesperación en gozo, en alegría, en esperanza. Porque quizás tus lágrimas serán de bendición para otras personas, y experimentarás un nivel de consuelo tan grande, y restaurarás y apoyarás a otras personas. Cuando comprendí con el paso del tiempo que era el no tener hijos, los sufrimientos y hacer tratamientos médicos y sufrir y encontrarse con la realidad de que quieres tener un hijo y no puedes, y comprendí todo eso, había momentos de sufrimiento y en mi corazón quería brotar la amargura. Dios vino a consolar mi corazón, y entonces pude aconsejar a parejas, no solamente que no han tenido hijos, a los que lo han perdido, y he podido experimentar parte de ese dolor y comprenderlo. Y le digo: Señor, gracias,
Cuando he tenido personas que quizás han vivido el rechazo y me han dicho: es que mi padre no me ha amado, es que crecí quizás en un estado de orfandad. Entonces puedo decirle: yo crecí con un padre que no me dijo nunca hijo, sino hasta los 40 años. Crecí de una manera difícil, adversa, donde mi padre no tomaba una correa para castigarme, me cogía del cuello y me levantaba como quien pelea con otra persona. Y me tocó vivir esa experiencia, pero pude comprender a otros y pude decirle: aunque viví todo eso, aunque viví otras cosas terribles en esa misma línea de mi familia, un día Dios sanó mi corazón y pude acercarme, y en una reunión pude invitar a mi padre y decirle que quería hablar con él y comprender el amor de Dios, y llegar un día a decirle: papá, siempre te voy a respetar, te voy a honrar, y quiero decirte algo, que ahora comprendo por qué no me diste amor, porque tú no lo recibiste. Y le dije a ese papá un día: yo quiero hablar no con el hombre, con el padre, quiero hablar con el niño de 9 años que lo abandonaron, que no lo reconoció su propio padre, que creció en la calle. Quiero darle un abrazo a ese padre, a ese niño que nunca recibió un abrazo, por eso no sabía darlo. Y abracé a ese papá, y el abrazo que él nunca me había dado se lo di a él. Y cuando terminamos de darnos el abrazo, él estaba llorando, temblando, y cuando terminó me dijo una palabra maravillosa: hijo, la que había esperado toda mi vida. Pero pude comprender lo que es la angustia y la desesperación, y le preguntaba a Dios por qué me permitió vivir en la adolescencia que mi madre tuviera 2 intentos de suicidio, y fue muy desesperante y no lo comprendía. Pero cuando conocí del Señor pude entender lo que pasaba en las personas que quizás viven de manera desesperada, y poder aconsejar. Y entonces cuando veo todo eso le digo: Señor, hay algo perfecto en ti, no hay una sola cosa que ocurre en nuestra vida que tú no la dispongas para bien. Tú eres soberano, Señor, pero guarda mi corazón de la amargura, guarda mi corazón del dolor y el sufrimiento por lo que otros me han hecho, por lo que yo no he alcanzado, por las pérdidas que he tenido. Guarda mi corazón del sentimiento de soledad, de desprecio, de rechazo, y hazme sentir que tu amor está a mi lado, Señor, que tú enjugas mis lágrimas. Hazme sentir, Señor, que tu bondad y tu fidelidad permanecen para siempre. Hazme sentir, Señor, día tras día, que tú renuevas mis fuerzas. Y me levanto cada mañana y le digo: Señor, yo no sé qué voy a enfrentar este día. O algunos días le digo: Señor, es difícil, ha sido difícil levantarme hoy, tengo un momento adverso, pero miro al cielo y le digo: Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso camino tomado de tu mano, Señor. Y te pido, Señor, que arranques de mi corazón toda raíz de amargura, que sanes el dolor, Señor, por lo que me han hecho, que sanes el dolor por mi historia de vida, que sanes el dolor por lo que no he alcanzado. Y Señor, haz que mi corazón sea un corazón sano, porque Señor, quiero ser un ser humano feliz. Si me preguntan hoy, tengo muchas carencias, pero tengo el mayor de todos los regalos: al Dios que me ama con amor eterno. Y a ese Dios que me ama con amor eterno es el que siempre está dispuesto para llenar mi vida día tras día. Y entonces cuando llega ese momento le digo: aquí está mi corazón, Señor, para que tú lo sanes, para que arranques de mí toda raíz de amargura, y para que mi vida sea restaurada de manera plena y total. Sé que has pasado por momentos difíciles, sé que no es fácil. Dios no te está pidiendo que perdones, Dios te está pidiendo que dejes que su amor, su gracia y su perdón sean derramados en tu corazón para que puedas perdonar. Y te está diciendo que perdones, te está diciendo que dejes la tristeza, la soledad, la amargura, porque te está haciendo daño. Dios sabe por todo lo que has vivido. Dios te está pidiendo: deja que mi corazón y de mi amor sea derramado en el tuyo. Quiero cerrar con esto. Cuando yo llegué hace más de 20 años, no entendía muchas cosas. Yo simplemente me senté en una silla como usted hoy está en este lugar. Y era tan grande mi dolor que yo no veía una sola salida. Y a mí me decían que Dios transformaba y cambiaba.
Y yo quería que todo lo que estaba en mi vida pudiera cambiar. Yo soñaba con que muchas cosas cambiaran y lo pensaba en mi mente. Y cuando estaba sentado, pasaron semanas y meses llorando de angustia y desesperación. Con el paso del tiempo, fui descubriendo que Dios me daba algunas cosas que le pedía, me daba otras que no le pedía, y que algunas que le pedía no me las daba. Durante ese tiempo peleé por algunas cosas que Él no me daba. Agradecí por las que me daba y me desbordaba y me sorprendía por las que no le pedía. Pero aún así le seguía pidiendo, como Lea, otro hijo más, algo más. Pero fue pasando el tiempo y Dios fue sanando mi corazón y fue llenando mi vida. Y un día dejé de pedirle como algo que fuera la razón y el sentido de mi vida. Y un día simplemente le dije: Señor, yo te quiero tener a mi lado. Yo quiero que tú estés a mi lado. Yo solo te pido, Señor, que me des la posibilidad de disfrutar. Solo te pido que estés a mi lado. Mi esposa un día, en todo ese proceso, cuando un día pensó que estaba en embarazo y finalmente no, llorando me dijo: ¿cómo se puede sufrir por alguien que ni siquiera existe? ¿Cómo se puede extrañar a alguien que ni siquiera existe? Y yo le dije: ¿sabes por qué? Porque hay veces no nos dejamos amar por aquel que sí existe. Y Dios existe y está a tu lado. Y Dios te acompaña, y Dios te guarda, y Dios te dirige. Sé que tienes sueños e ilusiones, no los abandones. Sé que has pasado momentos difíciles, Dios los conoce. Y Dios se comprometerá a sanar tus heridas, a enjugar tus lágrimas. Y llegará un momento en tu vida donde dejarás de llorar por aquello que no has tenido, por aquello que te quitaron, por aquello que quizás no te dieron. Y sentirás que tienes al que nunca te faltará, al que estará siempre a tu lado. Y entonces deje de tener esa carrera apresurada por alcanzar algunas cosas. Lo último que vivimos, una experiencia dolorosa, una pequeña que llegó a nuestras vidas solo hace unos cuantos meses. Y esto no lo había compartido. Una niña, hija de padres drogadictos, la utilizaban para pedir en la calle, contagiada de VIH. Y yo conocí a esa niña, esa pequeña, y con mi esposo hablamos y dijimos: vamos a adoptarlo y vamos a darle una oportunidad a un ser humano. Ya no estaba pensando que llenara mis vacíos, estaba pensando que alguien le podía dar una oportunidad. Y me dio tanto dolor que el egoísmo hizo que esa niña se la llevaran. Y escuchen esto, tratando de conocer algo más de lo que pasa, pude darme cuenta cómo hay niñas que a la edad de 1 o 2 años las utilizan para la prostitución. En medio de las aberraciones que hoy se viven. Y con todo eso le dije: Señor, quizás ni siquiera pueda llegar a eso, pero sé que te tengo a mi lado, Señor. Sé que tú guardas mi corazón. Sé que tú sanas el dolor que hay en mi vida. Y entonces puedo confiar plenamente en ti. Porque quizás teniendo o dejando de tener, Dios guardará mi corazón. Y Dios quiere guardar tu corazón. Así que si hay un dolor en tu vida, si hay algo con lo que estás luchando, quiero que sepas que Dios quiere sanar tu corazón de la amargura, del dolor, de la desesperación. Él enjugará tus lágrimas. Él sanará tus vacíos. Te dará la felicidad. No en lo que has pensado. Dios se encargará de eso. Hoy me siento plenamente feliz. Hoy puedo mirar y decir: Señor, sé que estás a mi lado. Tú te encargarás.
No sé cuál sea el camino, tú lo sabes, pero quiero que en mi camino siempre estés tú, Señor. Quiero caminar tomado de tu mano. Y entonces, en ese momento podré decir: el Señor lo es todo para mí, por eso en Él confío. Cierra tus ojos.